Imagina estar frente a una montaña que proyecta sombra, incluso a medianoche, o encontrar un lago donde las brújulas enloquecen, los pájaros evitan sobrevolarlo y las señales de radio desaparecen sin explicación. En un planeta donde todo parece obedecer reglas físicas bien definidas, existen excepciones. Lugares donde las leyes de la naturaleza, gravedad, tiempo, espacio, sonido, simplemente no funcionan como deberían. Y tal vez lo más inquietante, esos lugares no están ocultos. Están frente a nuestros ojos, solo que casi nadie habla de ellos. En la remota isla de Hashima, en Japón, hay un túnel donde el tiempo parece detenerse. Exploradores relatan que los relojes digitales se traban, las cámaras se apagan solas y las linternas de alta potencia fallan exactamente en el mismo punto. Los científicos culparon al magnetismo, pero no se ha detectado ningún campo magnético allí. Algunos geólogos sospechan de minerales subterráneos raros, pero los locales tienen otra teoría. Dicen que ese túnel fue construido sobre la columna vertebral del mundo espiritual, una grieta entre los planos, y que en ese tramo el tiempo no se comporta como en las otras partes del mundo físico. En México, en el desierto de Mapimí, existe una región conocida como la zona del silencio. Allí, las ondas de radio desaparecen, los satélites pierden señal e incluso los aviones evitan sobrevolar el área. Cuando los estadounidenses probaron un misil balístico en la década de 1970, este salió de su ruta y cayó precisamente allí, como si algo lo hubiera atraído. El gobierno mexicano, bajo presión, declaró la región como reserva ecológica, pero desde entonces a los científicos civiles se les prohibió realizar cualquier estudio profundo en el lugar. ¿Por qué? ¿Y si te dijera que existe un campo de piedras en Esquel, en la Patagonia Argentina, donde las rocas emiten sonidos audibles cuando se pone el sol? Como campanas lejanas, cada bloque vibra con una frecuencia única. Estudios creen que podría haber cavidades subterráneas o efectos piezoeléctricos. Pero entonces, ¿por qué en noches nubladas no ocurre el sonido? Algunos chamanes locales afirman que allí está enterrado un pulmón de la tierra, un órgano vivo que aún respira, pero que solo se comunica con el cielo. En el desierto de Dasht Elut, en Irán, existe el llamado Valle que no quema, un tramo rodeado de dunas volcánicas donde la arena puede alcanzar 70 grados Celsius, excepto en un punto específico, donde todo permanece frío. Satélites de la NASA detectaron esta anomalía hace más de 2 décadas, pero nunca la explicaron. Relatos locales hablan de un oasis que desaparece y reaparece como si fuera una ilusión constante. Pero quienes logran llegar afirman sentir una presencia, como si algo allí los estuviera observando. En el Himalaya, una aldea llamada Langtang es conocida por un fenómeno que desafía toda cartografía. Sus alrededores cambian de forma, senderos desaparecen, piedras aparecen en lugares distintos y pastores experimentados se pierden en zonas que conocen desde niños. Esto no ocurre siempre, pero cuando ocurre, todos los habitantes dicen lo mismo. La montaña no quiere ser encontrada. La NASA ya ha cartografiado el lugar decenas de veces y ha notado cambios sutiles en la vegetación que no concuerdan con el clima local. Pero la explicación oficial nunca llegó. Estos son solo algunos de los puntos del planeta que parecen resistirse a la lógica, la ciencia y las explicaciones tradicionales. ¿Pero qué tienen en común? En todos hay relatos de distorsiones en el tiempo, el espacio o la percepción humana. Es como si existieran huecos en la estructura del mundo, grietas en la simulación, ecos de una arquitectura que no comprendemos. Y cuanto más se investiga, más aparecen. Tal vez
Lo más desconcertante es que estas regiones, a pesar de estar documentadas, rara vez aparecen en libros escolares o documentales convencionales. Se las trata como leyendas, anécdotas locales, supersticiones. Pero, ¿y si fueran vestigios de otra civilización? O peor aún, fallas estructurales de nuestra propia realidad. La ciencia explica casi todo, pero casi sigue siendo mucho. Y en los lugares donde la ciencia se detiene, el misterio comienza a hablar más fuerte, y lo que dice lo cambia todo. En una región casi inexplorada de la Siberia Oriental existe un campo llamado Valle de la Muerte de Yakutia. Allí, estructuras metálicas semisumergidas emergen del suelo congelado. Son cúpulas lisas, de apariencia artificial, que algunos cazadores afirman haber visto brillar durante las noches más oscuras. Los locales dicen que esas calderas fueron construidas por seres que vinieron del cielo. Exploradores que intentaron excavar alrededor enfermaron repentinamente. Uno de ellos describió la sensación de estar siendo observado desde dentro de la tierra. Hasta hoy, no se ha autorizado ningún estudio oficial. En el corazón de Brasil, en medio de la selva amazónica, existe un lugar llamado Lago de la Luna Invertida. El agua allí es completamente oscura y reflectante, pero lo más extraño es que refleja el cielo como si fuera un espejo invertido. Durante ciertos períodos del año, el reflejo muestra estrellas que no están en el cielo en ese momento. Chamanes ribereños dicen que allí se abre un espejo hacia el tiempo anterior. Astrofísicos que escucharon los relatos lo consideraron imposible, pero imágenes capturadas por drones mostraron patrones de luces que no se repiten y que no se pueden explicar como un simple reflejo. En la ciudad sumergida de Pavlopetri, en Grecia, arqueólogos encontraron estructuras que contradicen la propia historia de la ingeniería. Pero lo que pocos saben es que hay un campo magnético oscilante bajo la ciudad que distorsiona brújulas e interfiere con equipos electrónicos. Cuando buzos intentaron mapear el área con sonar de alta resolución, el sistema falló repetidamente. Las imágenes que lograron obtener mostraban formas geométricas subterráneas que no corresponden con la arquitectura griega antigua. ¿Podría Pavlopetri ser más antigua de lo que imaginamos? ¿O fue construida sobre algo aún más enigmático? ¿Y qué decir de la Montaña del Rayo, en el sur de Etiopía? Una cadena de picos donde ocurren tormentas eléctricas incluso con cielo despejado. Los radares meteorológicos no pueden predecir cuándo ni por qué suceden. Antropólogos descubrieron que tribus locales evitan la montaña desde hace milenios, diciendo que los cielos allí hablan en otra lengua. Un geofísico europeo intentó instalar sensores de campo electromagnético en la cima y desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy, la torre de comunicación que se intentó erigir allí en el año 2005 sigue abandonada, corroída como si hubiese estado allí por 100 años. En el desierto de Taklamakan, en China, arqueólogos descubrieron una estructura circular de piedra llamada Ojo de la Serpiente. Lo extraño es que, por la noche, la temperatura dentro de la estructura es más alta que afuera, a pesar del frío extremo. Más perturbador aún, cámaras térmicas captaron una fuente de calor pulsante proveniente del subsuelo que se repite a intervalos regulares. No hay actividad volcánica en la zona, ningún magma, ningún geyser. El lugar fue rápidamente cerrado al público tras la publicación de un artículo en una revista científica china. El artículo desapareció semanas después. Existe también la Cueva de la Voz sin eco en Vietnam, un espacio subterráneo donde cualquier sonido parece ser absorbido por las paredes. Los gritos desaparecen, los sonidos no reverberan.
un fenómeno físicamente imposible en cavernas naturales. Geólogos intentaron estudiar el lugar con equipos acústicos y afirmaron que las ondas sonoras parecían ser desviadas por una barrera invisible. Monjes budistas de la región dicen que allí está la puerta del silencio eterno, un sitio donde la realidad no logra sostenerse. Cuando colocamos todos estos fenómenos uno al lado del otro, comienza a formarse una pregunta. ¿Y si estos lugares no fueran fallas del mundo, sino partes esenciales de él? Puertas, intersecciones, reliquias de un tiempo en que la Tierra no seguía las mismas leyes que seguimos hoy. ¿Por qué estas regiones siguen siendo silenciadas? ¿Por qué desaparecen documentos? Los científicos se rinden, las investigaciones se cancelan. Tal vez porque algunas respuestas son más peligrosas que las preguntas. Y ahora, frente a todo esto, necesitamos continuar, porque los próximos lugares desafían incluso el concepto de realidad. En el norte de Uzbekistán, entre llanuras secas y montañas desoladas, reposa un círculo de tierra apisonada, conocido solo por los habitantes como el Claro del Olvido. Cualquiera que pase la noche allí despierta desorientado, sin recordar lo que ocurrió en las últimas horas. Hay registros de soldados rusos que desertaron al pasar por allí, diciendo no saber ya quiénes eran. Psiquiatras clasificaron el fenómeno como amnesia inducida por estrés térmico. Pero la temperatura en esa zona es estable y lo más intrigante, los drones que sobrevuelan el Claro pierden conexión, exactamente sobre el centro. En Perú, en una quebrada en las afueras de Quillabamba, hay una pared lisa como vidrio que emite un sonido de baja frecuencia cuando se la toca. Investigadores locales descubrieron que la vibración cambia según la hora del día y que, por la noche, la roca canta sola. Cuando grabaron el sonido y lo analizaron con espectrogramas, el patrón formaba una secuencia, una serie de símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto conocido, pero semejantes a pictogramas encontrados en la isla de Pascua. ¿Conexión cultural? ¿O algo mucho más profundo? En Madagascar, un bosque llamado Bohidrasana alberga un fenómeno que intriga incluso a los biólogos. Plantas que brillan en patrones geométricos perfectos, pero solo bajo ciertas condiciones lunares. La bioluminiscencia en plantas no es una novedad, pero el patrón de luz en estas especies forma espirales de Fibonacci y hexágonos, estructuras matemáticas que no deberían manifestarse espontáneamente en la naturaleza vegetal. Y hay más. Los aldeanos dicen que estas plantas responden a la presencia humana, no como defensa, sino como si estuvieran intentando comunicarse. En Jordania, entre las ruinas nabateas menos conocidas que Petra, hay una puerta incrustada en un acantilado que parece no conducir a ningún lugar. Pero lo curioso es que quien permanece de pie frente a ella durante el tiempo suficiente comienza a oír sonidos provenientes de detrás de la piedra. Sonidos de agua corriendo, voces indistintas, instrumentos de cuerda. Al lado de la entrada hay una inscripción ya bastante desgastada, pero parcialmente legible. Aquellos que aquí se detienen, cruzan. Ninguna excavación ha sido autorizada hasta hoy. El lugar está bajo secreto militar desde el año 2014. En el desierto de Namibia, una cadena de formaciones rocosas conocida como las Torres del Viento emite una corriente constante de aire, sin ningún origen identificable. Los científicos pensaron en conductos subterráneos o fenómenos térmicos, pero no hay ninguna formación geológica que lo justifique. Más asombroso aún, el viento sopla en dirección contraria a la rotación terrestre, lo cual no debería ser físicamente posible. Curiosamente, los pueblos San de la región consideran el lugar sagrado. Creen que allí el espíritu de la tierra respira hacia atrás.
¿Y qué decir de la isla Bouvet, una de las regiones más aisladas del planeta en el Atlántico Sur? Oficialmente está deshabitada, pero en 1964 un helicóptero de reconocimiento avistó una estructura metálica retorcida parcialmente enterrada en el hielo. Cuando una expedición intentó acercarse, no encontró nada, solo un cráter recién formado, como si algo hubiera sido extraído con prisa. Documentos de la época mencionan señales de interferencia magnética residual, pero después de eso, el informe fue archivado. Hasta hoy, el misterio de la isla permanece intacto. En Cachemira, los pastores hablan de un río invertido, un curso de agua que en ciertas épocas fluye contra la gravedad, subiendo por la ladera de una montaña. Grabaciones locales muestran algo que parece un flujo de neblina líquida subiendo lentamente como un vapor viscoso. La explicación oficial es un raro fenómeno atmosférico de condensación térmica. Pero si fuera eso, ¿por qué no ocurre en más lugares con condiciones similares? Cuando conectamos todos estos relatos, empezamos a notar un patrón. Estas anomalías no son aisladas. Parecen responder a ciclos, posiciones planetarias, presencia humana e incluso al silencio, como si hubiera algo más, una conciencia detrás del paisaje o una programación olvidada, activada solo en ciertos momentos. Si estos lugares realmente existen, y los datos indican que sí, entonces tal vez no estamos viviendo en un planeta como imaginamos. Tal vez solo estemos visitando los fragmentos funcionales de una realidad mayor, y aún no hemos hablado de las regiones que fueron deliberadamente borradas de los mapas. En una llanura olvidada de Kazajistán existe un campo perfectamente circular de hierba rojiza. Ninguna planta crece fuera del círculo y ningún animal cruza su límite. Cuando los aviones sobrevuelan la región, los instrumentos de navegación se desorientan, como si la Tierra perdiera el norte magnético en ese punto exacto. Extrañamente, los satélites registran pequeñas alteraciones en el suelo que ocurren siempre en el mismo día del año, como si algo palpitara allí de forma rítmica esperando un regreso. En el Tíbet, antiguos monjes hablaban de lugares que meditan, regiones tan silenciosas que el sonido de los propios pensamientos se vuelve insoportable. Uno de estos lugares, cerca del lago Pangong, fue descrito en textos del siglo XIII como el valle donde el tiempo a veces respira, a veces contiene el aliento. Hoy en día, exploradores reportan efectos psicológicos severos al entrar en la región. Pérdida de memoria a corto plazo, colapsos emocionales repentinos y la sensación opresiva de estar siendo vigilado, no por ojos, sino por un campo de conciencia impersonal y antiguo. ¿Y si la Tierra tuviera zonas que no son solo geológicas, sino neurológicas? En el archipiélago de Lofoten, en Noruega, existe una cueva donde los sonidos no solo reverberan, regresan modificados. Exploradores grabaron sus voces y escucharon las respuestas volver con palabras que no dijeron en lenguas desconocidas. La hipótesis más aceptada: la formación de la cueva crea un laberinto acústico. Pero hay un problema. El eco también ocurre en grabaciones sin voz, como si la piedra devolviera pensamientos, no sonidos. En el archipiélago de Andamán, una formación rocosa sumergida conocida por los pescadores como la escalera del abismo desaparece y reaparece en ciclos lunares. Lo más intrigante es que los escalones no muestran señales de erosión marina. Son lisos, simétricos y apuntan directamente a una grieta profunda en el lecho oceánico. En el año 2018, un equipo de buceadores registró un pulso de luz azul proveniente de la grieta, y después de eso, todos los datos de la misión se perdieron. Las cintas estaban intactas, pero
completamente en blanco. En Venezuela hay una montaña plana llamada Tepuy Autana, considerada por los pueblos indígenas como el ombligo del mundo. En la cima hay formaciones vegetales que no existen en ningún otro lugar del planeta, y hongos que, al ser tocados, emiten un sonido agudo, como un grito ahogado. Los científicos dicen que se trata de un mecanismo de defensa acústico, pero los nativos afirman que los hongos avisan a la montaña sobre los intrusos. Y coincidentemente o no, ningún dron sobrevive más de 5 minutos en vuelo allí. En África Central, tribus relatan la existencia de un árbol llamado mucuá, que solo crece en suelos donde ha habido muerte inexplicable. Lo extraño es que parece moverse lentamente a lo largo de décadas, cambiando de posición centímetro a centímetro. Imágenes comparativas por satélite muestran de hecho ese desplazamiento. Pero, ¿cómo puede un árbol centenario caminar sin dejar raíces muertas? ¿Y por qué todos crecen en dirección a cavernas subterráneas aún no exploradas? En Okinawa, Japón, arqueólogos submarinos encontraron una estructura piramidal sumergida. Hasta ahí, nada tan nuevo. Pero lo impactante, la estructura resiste todo intento de medición. El sonar no devuelve señal. El lidar no refleja. Las fotografías se distorsionan exactamente en la misma área de la imagen. Es como si el lugar tuviera una barrera perceptiva, algo que no interfiere con la luz, sino con la mente que intenta procesarla. Uno de los buzos dijo que la pirámide no está oculta. Ella está distorsionando lo real. A medida que reunimos todos estos relatos, la pregunta inevitable ya no es ¿por qué sucede esto?, sino ¿qué se está intentando preservar? Es como si existieran zonas protegidas por una inteligencia silenciosa que no quiere ser descubierta, pero tampoco olvidada. Lugares donde la propia naturaleza deja de ser neutra y comienza a parecer consciente. Y ahora llegamos al punto más delicado. ¿Y si no solo el planeta está vivo, sino el propio espacio-tiempo que late con intenciones? Hay lugares en el mundo que podrían ser más antiguos que el mundo tal como lo conocemos, y están esperando. En Ruanda, en el corazón de África, arqueólogos encontraron un círculo de piedras con inscripciones que nadie ha logrado traducir. Pero el enigma no está en las inscripciones, sino en el campo electromagnético que vibra exactamente en la misma frecuencia que una formación rocosa en Nueva Zelanda. Mediciones realizadas en el año 2009 indicaron que ambas regiones emiten una señal continua de baja frecuencia como si fueran antenas enterradas. Y algo aún más extraño, la señal pulsa de forma sincronizada a pesar de estar separadas por casi la totalidad del planeta. En el centro de Australia, en el Monte Seil, hay antiguos relatos de luces que emergen de la Tierra en espiral y luego desaparecen en el cielo. Los aborígenes las llaman mensajeros del suelo profundo. Durante generaciones prohibieron la entrada de forasteros en la zona. En el año 2016, un equipo de científicos de la Universidad de Melbourne intentó registrar el fenómeno. Captaron luces anómalas, pero también notaron algo más preocupante. El campo magnético local colapsó por exactamente 3 minutos. Los instrumentos se reiniciaron solos, y después de eso, nunca más funcionaron allí. En Islandia, cerca de la falla de Thingvellir, hay una grieta llamada Silfra, donde 2 continentes se separan lentamente. Los buzos afirman que allí hay corrientes de agua que descienden en línea recta, como tubos líquidos, ignorando la física normal de dispersión. Y en determinados momentos del año, una de esas corrientes apunta hacia el sur, trazando una línea que coincide con la dirección exacta de una meseta en Angola.
donde tribus locales dicen oír sonidos del mar sin que haya mar. ¿Y si estos lugares estuvieran conectados no geográficamente, sino energéticamente, como si fueran nodos de una red antigua? Una red que nuestros satélites no pueden mapear porque no está hecha de materia, sino de propósito. Teóricos del campo de la geometría sagrada señalan que muchos de estos sitios se alinean con precisión absurda, trazando líneas diagonales que cruzan continentes y océanos, conectando templos olvidados, formaciones naturales inexplicables y zonas de silencio. Hay algo aún más perturbador. Cuando se colocan todos estos puntos en un mapa tridimensional del planeta, el patrón que emerge es fractal. Es decir, se repite como si en diferentes el planeta escalas. Estuviera programado con una arquitectura autorreplicante, creada no por humanos, sino por algo que piensa en ciclos, patrones y simetría cósmica. En una mina desactivada en Finlandia, ingenieros encontraron paredes que parecían naturales, pero al ser analizadas con radar de penetración de suelo, revelaron ángulos perfectos de 90 grados, formando un cubo enterrado bajo capas de roca. Lo más extraño, emites un zumbido inaudible que afecta el sueño de los animales y provoca alucinaciones en humanos tras exposiciones prolongadas. Algunos especialistas en acústica creen que se trata de un objeto resonante de origen no natural. Pero la pregunta es, ¿quién lo colocó allí? En el Círculo Polar Ártico existe una formación de hielo conocida como la espiral congelada. Aparece una vez por década en lagos específicos, formando un remolino de hielo perfectamente geométrico, sin ninguna corriente de agua visible. Cuando se sobrevuela con drones, la espiral forma una figura idéntica a símbolos encontrados en las cavernas de Tassili, en el Sahara, símbolos esculpidos hace más de 10.000 años. La coincidencia es casi imposible. La conexión, inevitable. Estaríamos ante vestigios de una infraestructura planetaria olvidada, una tecnología enterrada o algo aún más profundo, un sistema de control natural que regula la conciencia, la percepción y tal vez incluso el tiempo. Si hay algo que conecta estos lugares es que todos parecen ser portales de percepción, no necesariamente túneles físicos, sino rupturas en nuestra forma de percibir el mundo. Y eso plantea una cuestión incómoda. ¿Y si la realidad fuera una capa fina, manipulable, sobre algo mucho mayor y más salvaje? Estamos entrando en territorios donde la propia idea de normalidad se desmorona. Los próximos lugares no solo desafían a la ciencia, desafían el concepto mismo de ser humano. En la frontera entre Afganistán y Tayikistán, en el remoto valle de Wakhan, hay una montaña llamada localmente Kol-e-Makfi, la montaña que observa. No presenta ningún rasgo inusual a primera vista. Pero los nómadas relatan que quienes pasan cerca de ella comienzan a soñar con un mismo lugar, una escalera negra que lleva al cielo. Lo más desconcertante, pruebas con viajeros que nunca se habían visto arrojaron descripciones idénticas en sus relatos, y algunos regresaron con marcas simétricas en los hombros, como si hubieran cargado algo invisible. En el norte de Colombia, un agujero natural conocido como la Boca de Dios expulsa ráfagas de viento desde dentro de la tierra en ciclos exactos de 11 minutos y 40 segundos. Al sincronizarse con esa frecuencia, surgen sonidos graves e incomprensibles de las paredes, voces que no son producidas por eco, sino por resonancia activa. Algunos lo llaman frecuencia de la conciencia de la Tierra. Otros creen que es un mensaje, pero nadie ha logrado descifrarlo jamás. El tiempo dentro de la grieta parece ralentizarse y los equipos simplemente dejan de funcionar. En el desierto de Libia hay un campo de vidrio natural llamado Mar de Silicio. Estudiado por su origen misterioso, fue formado, según la ciencia, por un impacto cósmico.
pero hay fragmentos de ese vidrio que emiten un brillo intermitente en el espectro infrarrojo, invisible al ojo humano, pero detectable por sensores militares. Esos fragmentos brillan en patrones binarios, como un código que nadie ha logrado descifrar, pero que se repite exactamente en formaciones geológicas a miles de kilómetros de distancia, como si fueran parte de un único sistema enterrado en el planeta. En el corazón de Papúa Nueva Guinea, exploradores descubrieron recientemente un cráter completamente simétrico, con paredes verticales y base pulida. Lo extraño, no hay señales de explosión, erosión ni impacto. Y aún más desconcertante, ningún insecto, ave o planta crece dentro del cráter. Es un vacío biológico. Científicos locales lo llaman zona nula de vida. Las poblaciones tribales dicen que allí el espíritu del mundo duerme. Al colocar micrófonos dentro del agujero, los investigadores escucharon un sonido rítmico, idéntico a un latido cardíaco lento. Aún existe la crónica no reconocida de un lugar escondido en la tundra canadiense, llamado por cazadores Inuit Nunatuk Kimavik, el lugar donde la tierra habla consigo misma. Al acampar allí, exploradores relatan oír sus propias voces regresando con frases que nunca dijeron, como si el suelo devolviera pensamientos distorsionados, mezclados con otras voces, demasiado antiguas para ser humanas. El fenómeno solo ocurre durante auroras boreales, y en ese momento la nieve sobre el suelo se eleva levemente, como si estuviera siendo soplada desde abajo. En islas deshabitadas del Pacífico, antiguos registros de navegantes polinesios hablan de islas que aparecen y desaparecen. Una de ellas, hoy conocida informalmente como Isla Fantasma de Karuhai, ha sido avistada por expediciones rusas, japonesas y estadounidenses en diferentes siglos, pero nunca aparece en el mismo lugar dos veces. Satélites intentaron rastrear la masa terrestre y fallaron. Lo curioso, siempre que se la ve, se reportan señales extrañas en el cielo, luces en espiral, nubes geométricas y efectos de tiempo ralentizado. Algunos teóricos hablan de una anomalía gravitacional, otros de una interferencia dimensional. A estas alturas, la pregunta ya ha cambiado. Ya no estamos intentando entender cómo funcionan estos lugares, sino por qué fueron dejados aquí. ¿Son fallos, reliquias, señales o mensajes? ¿Estaríamos ante puntos de memoria de un planeta que alguna vez fue distinto? ¿O son portales activos de una red mayor, viva, antigua y aún en funcionamiento? Tal vez esos lugares no existen solo para ser explorados, sino para proteger algo. ¿Un secreto? ¿Una inteligencia dormida? ¿O un acceso prohibido? Porque ahora todo nos conduce a un mismo destino, a un mismo tipo de lugar, uno que no se puede visitar, solo sobrevivir al encuentro. El lugar donde todas las leyes se rompen y algo mayor empieza a actuar. En el corazón de la Antártida Occidental hay una región sin nombre oficial, registrada en documentos satelitales solamente como Zona 09X, una meseta cubierta de hielo, pero sin actividad geológica, sin corrientes de aire, sin presencia de vida. Un vacío térmico completo. Lo más extraño, los satélites muestran una sombra fija que no se mueve con el sol. Un contorno hexagonal incrustado en el hielo que no aparece en tiempo real, sino solo en las imágenes archivadas. Y, según archivos militares filtrados, la sombra está allí desde hace más de 40 años, sin cambiar ni un milímetro. Exploradores que intentaron acercarse relataron fenómenos fuera de cualquier explicación. Auroras subterráneas, vértigo sin causa física, pérdida del sentido de la orientación y una sensación angustiante de que el cielo y el suelo se habían invertido.
Uno de ellos, el único que permaneció consciente durante la travesía, dijo algo que fue posteriormente suprimido del informe oficial. Allí, la Tierra no termina, comienza de nuevo. Y si esa región fuera el centro gravitacional de todas las demás anomalías, un núcleo silencioso que coordina o sostiene la red de lugares donde la realidad se rompe. Muchos de los puntos mencionados anteriormente, el Valle del Silencio, la escalera del abismo, la espiral congelada, parecen alinearse geométricamente en torno a esa coordenada, como pétalos de una flor invertida, un diseño, un sistema, una advertencia. ¿Pero advertencia de qué? Investigadores independientes sugieren que todos esos lugares siguen códigos universales: proporción áurea, simetrías fractales, resonancias armónicas, como si obedecieran a un patrón de construcción, no natural, sino inteligente, intencional. Y eso plantea una de las hipótesis más peligrosas de la arqueología prohibida. ¿Y si la Tierra fue modificada? No solo habitada, sino alterada, reconfigurada, como un software, como una máquina que ha sufrido intervenciones a lo largo de las eras. ¿Y si cada uno de esos lugares fuera una llave, un fragmento dejado por una inteligencia anterior a la nuestra para ser activado cuando la humanidad volviera a cuestionar su propia realidad? Los textos gnósticos hablan de puntos ciegos de la creación, lugares donde la luz no fue completamente derramada, donde el mundo está incompleto, esperando que algo o alguien lo concluya. ¿Será que esos lugares son los bordes del tejido de la existencia, o son pasajes para salir de ella? Porque la pregunta final que se cierne es esta: ¿y si las leyes de la naturaleza no son absolutas? ¿Y si son solo reglas locales, como cercas erigidas para contener algo mucho más vasto y mucho más peligroso? Tal vez por eso tantos de esos lugares están sellados, ocultos o constantemente vigilados, no para proteger al ser humano de ellos, sino para protegerlos del ser humano. Porque, al contrario de lo que creemos, la naturaleza no nos pertenece. Y hay lugares donde ella se niega a obedecer, lugares donde el mundo no es mundo, donde lo real es solo una capa y donde lo imposible es solo aquello que aún no nos hemos atrevido a abrir. Gracias por ver el video y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.